Hola, ¿qué tal? Soy Ari Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com. Vamos a continuar con el capítulo de ángulos en geometría. Bien, vamos a hablar de un poco más de teoría para luego pasar ya a la práctica, a los ejercicios matemáticos. En el video pasado vimos la clasificación de los ángulos según su medida, ¿verdad? Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos según su característica. Y vamos a repasar brevemente y a estudiar los 4 tipos de ángulos según su característica. Esto es, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué cosa es cada uno de estos tipos de ángulos? Vamos a explicarlo por acá rápidamente. ¿Cuándo son dos ángulos complementarios? Se dice que dos ángulos complementarios son así cuando, por ejemplo, tenemos este ángulo acá, tenemos este ángulo AOB, cuya medida es alfa, y luego tenemos este otro ángulo acá, COD, cuya medida es beta. Entonces se dice que estos dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. 90 grados sexagesimales. Entonces estos dos ángulos van a ser complementarios si alfa más beta es igual a 90 grados con una bolita arriba que significa grados sexagesimales. Entonces alfa más beta es igual a 90 grados sexagesimales, se representa con una bolita aquí arriba. Entonces, si estos dos ángulos, la medida de estos dos ángulos suman 90 grados, entonces puedo decir que estos dos ángulos son complementarios. ¿Ya? Estos dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos, si la suma de la medida de sus ángulos es 90 grados. Ahora, ¿cuándo son dos ángulos suplementarios? Si la suma, vamos a ver por acá, yo tengo un ángulo por aquí, acá tengo este ángulo, ángulo A, O, B, digamos que su medida es alfa, y luego tengo otro ángulo por acá, C, O, D, cuya medida es beta. O vamos a cambiarle de símbolo, para que no se repita con este. Digamos que esto es teta y digamos que esto es phi. Así se representa, teta y phi. Entonces, estos dos ángulos van a ser complementarios, estos dos ángulos van a ser suplementarios si la suma de sus medidas es de 180 grados. Es decir, si teta más phi es igual a 180 grados, ya saben, con una bolita arriba, grados sexagesimales, entonces si la suma de estos dos ángulos es 180 grados sexagesimales, entonces puedo decir que estos dos ángulos son suplementarios. Estos dos ángulos son suplementarios. Ahora vamos a ver ángulos adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Vamos a ver por acá. Yo tengo un ángulo por aquí, A, O, B, cuya medida es alfa. Entonces voy a decir que este ángulo es adyacente con este otro ángulo por aquí, A, O, C, cuya medida es beta. Si y solo si el otro ángulo se forma o contiene el mismo lado del otro ángulo y el mismo vértice. Entonces, dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y el mismo vértice. Repito, dos ángulos son adyacentes cuando tienen un mismo lado en común. En este caso, ¿qué lado tienen en común? El rayo OA tienen en común. El ángulo alfa y beta tienen en común el rayo OA. Y tienen en común también el punto de origen, el vértice. Entonces tienen dos cosas en común, el vértice y el rayo OA. Entonces si tienen dos cosas en común, o dos elementos en común,
se puede decir que estos dos ángulos son adyacentes. Estos dos ángulos son adyacentes. Bien, ahora veamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice? Yo tengo un ángulo por aquí, A, O, B, cuya medida es alfa. Si yo prolongo el rayo OA de manera opuesta, o sea, lo prolongo así, y el rayo OB de manera opuesta a OB, o sea, así, se dan cuenta que forma otro ángulo, digamos que sea beta. Entonces, digamos que esto sea C y esto sea D. Entonces, el ángulo CO, esto es O, el ángulo COD es opuesto por el vértice del ángulo AOB. Entonces, ¿cómo se formó el ángulo COD? Prolongando el rayo OB y el rayo OA. Entonces, dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos es formado con la prolongación de los lados del otro ángulo. En este caso, el ángulo COD se formó con la prolongación del rayo del ángulo AOB. Se prolongó OA de manera opuesta y se prolongó el rayo OB de manera opuesta. Si te das cuenta, se han formado dos ángulos. Entonces se dice que el ángulo alfa es opuesto al ángulo beta. A eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Y en ese caso, si esos dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces se cumple que alfa es igual a beta. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, esta es la clasificación de los ángulos según sus características. Un breve repaso. Ángulos complementarios, cuando la suma de sus ángulos, cuando la suma de la medida de sus ángulos es 90 grados sexagesimales. Ángulos suplementarios, cuando la suma de la medida de sus ángulos es 180 grados sexagesimales. Ángulos adyacentes, cuando un ángulo comparte un lado en común con el otro ángulo y también comparte el vértice. Y ángulos opuestos por el vértice es aquel ángulo que se forma con la prolongación de los lados del otro ángulo. Y en ese caso, estos dos ángulos son iguales. Alfa es igual a beta. Bien, eso es todo por ahora. Vamos a seguir con los videos, con más teoría y ya con algunos ejercicios matemáticos. Bien, soy Eddie Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com.